¿Estamos dispuestos a que el Espíritu de Dios renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes? ¿Puedes entender esto? Es maravilloso, porque si el Espíritu de Dios renueva nuestros pensamientos y nuestras actitudes, jamás vamos a pensar mal de un hermano, jamás vamos a pensar hacerle daño, jamás vamos a proceder de una manera como la naturaleza pecaminosa hace. Porque cuando venimos a Cristo Jesús, Él cambia nuestra naturaleza, nacemos de nuevo, somos hechos una nueva creación. Dios hace esas cosas. El único que puede hacer ese cambio y esa transformación es el Señor. Una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, conforme a como el Señor quiere que nosotros vivamos como hijos suyos. En el mundo hay una frase que dice, de tal palo, tal astilla. Cuando se habla de un hijo, ¿no es cierto? Que es igual que el padre. Así como es el padre, es el hijo. De tal palo, tal astilla. Una astilla que salió de ese palo tiene que ser igual. Pues bien, el Señor cuando nos cambió la naturaleza, nos hizo conforme a la naturaleza del Padre. Somos diferentes. Ahora el Espíritu de Dios viene a habitar en nuestras vidas y nuestras vidas no pueden ser iguales. No pueden vivir manifestando una naturaleza pecaminosa. Somos diferentes. El Espíritu de Dios habita en nosotros. El Espíritu de Dios habita en mí. El Espíritu de Dios habita en ti, mi hermano y mi hermana. Nunca Él nos va a llevar a ofender a Dios, a maltratar a alguien, a hablar mal y pensar mal de un hermano, una hermana o un siervo de Dios. Ese no es el Espíritu Santo de Dios. Y no es el Espíritu de Dios, ¿quién es? Porque vimos también, como dice aquí, ¿no? Que hasta en el enojo, dice, porque el enojo da lugar al diablo. Por eso nuestras vidas tienen que ser transformadas y el único que puede transformar es el Señor Jesucristo. Y quiero en esta oportunidad hablar de dos naturalezas que están opuestas y continuamente hay conflicto. Y cuando leamos esta palabra vamos a entender de qué tipo de naturalezas estoy hablando. Quiero utilizar la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer este pasaje porque precisamente especifica. La versión Reina Valera habla del viejo hombre. Y precisamente el viejo hombre tiene una vieja naturaleza. Y Dios nos habla, y a través de este pasaje bien claro, en Efesios capítulo 4, versículos 22 y 32 al 32, pero vamos a leer ahora nada más que el 22 al 24. Efesios capítulo 4, versículos 22, 23 y 24. Dice así la palabra del Señor: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu de Dios les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos quienes están aquí en este lugar. Aquí nos está hablando de dos naturalezas. Una es la naturaleza pecaminosa. Es la naturaleza que heredamos de Adán. Cuando Adán pecó, esa naturaleza se arraigó en su vida y a través de las generaciones viene arrastrándose esa naturaleza pecaminosa. Por eso el apóstol escribe que tenemos que deshacernos de esa vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Porque en esa naturaleza pecaminosa se vive. Y muchos vivimos en esa naturaleza pecaminosa hace tiempo, cuando todavía no conocíamos al Señor que nos hace libre y transforma nuestras vidas de tal manera que pasamos a tener una naturaleza acorde al Padre, acorde a Dios. Esa naturaleza preciosa de que el Señor ha hecho algo nuevo en nuestras vidas y nos ha cambiado. Y fíjense cómo es esa naturaleza pecaminosa que
cuando nosotros vemos un niñito, un niño que tiene tal vez 3 años, 4 años, y él comete una macana, como decimos aquí en Argentina, ¿no es cierto? Y qué sé yo, rompió algo. Y entonces la mamá no sabe, no lo vio romperlo. Pero ¿quién estaba en la casa? La mamá y él. El papá estaba trabajando, los otros hermanitos estaban en la escuela, no había nadie, el gato y el perro estaban afuera y el jarrón que se rompió estaba adentro. Y entonces va y habla con el niñito y le dice, ¿quién rompió ese jarrón? Y el niñito la mira y le dice, no sé. ¿Fuiste vos? No, yo no fui. ¿Quién le enseñó a ese niño a mentir? Es la naturaleza pecaminosa. Está ya enraizada en el ser humano. Por eso nosotros necesitamos ser libres de esa naturaleza. Y cuando crecemos, imagínense si un niñito, y esa rebeldía que hay en los niñitos, tomó algo que le gustó. Tomó un refresco dulce ahí, y usted después de un día no tiene refresco y le va a dar agua. Y él dice, yo no quiero eso, yo quiero el otro, la bebida cola, yo quiero eso. No hay. Y le hace un berrinche y un pataleo, no quiero tomar, no quiero. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? La madre capaz que le dice, igualito que tu padre, él te enseñó, de él aprendiste. No, eso está en la naturaleza. Pero fíjese usted que cuando el apóstol Pablo continúa hablando sobre este tema, él dice en el versículo 25, así que dejen de decir mentiras, porque la naturaleza pecaminosa lleva a decir mentiras. Hola, ¿están aquí? Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Le está hablando a la iglesia, está hablando del cuerpo de Cristo. Dejen de decir mentiras. No voy a extenderme en eso. El Espíritu Santo se encargará de ese punto. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Hoy hablaba la hermana contando su testimonio, la hermana Ana, ¿no es cierto?, de cuando ella no estaba bautizada todavía con el Espíritu Santo y de pronto se molestó porque una jovencita nueva en la iglesia que llegó después que ella, el Señor la bautiza con el Espíritu Santo y ella se puso mal. Pero ella dijo, ¿no es cierto?, el texto como el apóstol Pablo dijo, ¿no? Airaos pero no pequéis. Y por ahí nos enojamos. Pero también vamos a ver qué dice sobre esto, sobre el enojo. Porque dice, además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Así que antes que el sol se ponga, hay que liberarse del enojo. No se vayan a dormir enojados. Van a dormir mal. Porque el enojo da lugar al diablo. Cuidado con esas cosas también. No lo digo yo. Está escrito en la palabra de Dios. Si eres ladrón, deja de robar. La naturaleza pecaminosa, la carne que le decimos, ¿no? Esta carne que ha heredado esa naturaleza pecaminosa, va a llevar a mentir, va a llevar a dejarse dominar por el enojo. Y esto lo estamos viendo diariamente, ¿o no? Cuando usted lee las noticias, ¿cuánta gente, no es cierto?, que dice lo que pasa es que no sabía lo que hacía y se sale de sí y se enoja por alguna cosa y ya agrede al otro y ya se van a las manos y hay violencias y todo eso? Eso es dejarse dominar por el enojo. Porque uno se puede enojar y se puede fastidiar por algo, ¿no es cierto?, que suceda y que tal vez nos perjudica y esto, pero no podemos dejarnos dominar por el enojo. Porque ese es un fruto de la carne, un fruto de la naturaleza de la carne. Por eso el apóstol dijo, airaos, pero no pequéis, cuidado. Una vez le pregunté, una vez saludé a un pastor, y ya está en la presencia del Señor, fue pastor nuestro en nuestra juventud, y un día lo encontré en una reunión de las asambleas de Dios, los pastores, le pregunté cómo estaba, y me dice, estoy de la única manera que Pablo permitió que esté, airado. No puedo pecar.
Porque algo había sucedido, algo le había sucedido. Y él estaba airado, pero dijo, como está permitido, airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque eso es un fruto de la carne, es de la naturaleza perdida, de la naturaleza pecaminosa. Y el apóstol Pablo sigue insistiendo y ahondando más todavía en esto. Si eres ladrón, deja de robar. Alguien que tiene la naturaleza nueva de Cristo no puede robar, no puede mentir, no puede dejarse dominar por el enojo. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Y allí comienza a verse el fruto de la naturaleza cambiada y transformada. Si antes eras un ladrón, ahora deja de robar y trabaja. Y con el fruto de tus manos puedes ayudar a otros que son más necesitados tal vez de algo. Y entonces de esta manera vas a estar haciendo lo que tienes que hacer como un hijo de Dios. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Como decía la hermana Ana, hay para todo en la Biblia, ¿eh? Hay respuesta para todo. Hoy enseñaba ella así, decía, sí, para todo hay respuesta. No emplees un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Nuestras palabras tienen que ser de estímulo, de aliento, de ánimo para quien las oiga. Cuando nosotros nos reunimos a hablar, nuestras palabras son de estímulo, son de ánimo, o tal vez nos reunimos también ¿para qué? Cuidado con reunirse para proferir palabras que no son de estímulo ni de ánimo, que son todo lo contrario. Son para hablar mal de alguien y para hablar mal de un hermano y para hablar mal de los siervos de Dios. Cuidado con esas cosas, porque eso es fruto de la naturaleza pecaminosa. Eso es fruto de la carne hacer esas cosas. Cuidado con lanzar palabras ofensivas, porque eso es de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. ¿Cómo vivimos? La manera en que vivimos da al Señor complacencia. Mire, recuerde ese texto, ¿no? Este es mi Hijo amado, dijo el Señor, cuando el Señor pasó por las aguas del bautismo y descendió el Espíritu Santo como una paloma. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. El Señor estaba complacido con su Hijo, obediente con lo que Él estaba haciendo. Cuando Él se manifestó en su gloria allí en aquel monte con sus discípulos Pedro, Juan y Jacobo, ellos tres que Él llevaba a situaciones especiales y tuvieron esa experiencia que el Señor se transfiguró y aparecieron Moisés y Elías conversando con Él. El Padre también le dijo a ellos, este es mi Hijo amado, a Él oíd. El Señor complacido en su Hijo. La pregunta es, ¿el Señor se complace en nosotros? ¿Se complace en nuestra manera de vivir? El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios, Dios que habita en nosotros a través del Espíritu Santo, se complace con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de conducirnos. ¿O todavía estamos viviendo con esa vieja naturaleza? Hay una lucha, sí que hay una lucha. Había un coro que se cantaba hace años que decía, el espíritu tira hacia arriba, la carne tira hacia abajo. Es una lucha. Claro que sí, estamos en este mundo, tenemos luchas, hay tentaciones, pero la naturaleza de un hijo de Dios es distinta, ya ha cambiado. Dios ha hecho algo en nuestras vidas. ¿Y qué más dice? Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. El Padre nos identificó como hijos suyos. Y esa es la garantía de que el día de la redención seremos salvos. Pero si nuestra naturaleza fue cambiada y transformada. ¿Y cómo es eso de la naturaleza? Alguno tal vez no está entendiendo muy bien. Ya vamos a explicar un poco más. Pero vamos a terminar con el versículo 31 y 32. Líbrense de toda amargura, de toda furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Líbrense de todo esto.
eso tiene que ver con la naturaleza pecaminosa. Eso viene arrastrado por la naturaleza del pecado, por la carne. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Tenemos claro que tenemos que perdonarnos los unos a los otros? ¿Que no podemos sentarnos de una fila porque no me quiero juntar con el de la otra fila? Vamos a la misma iglesia, nos reunimos en la misma congregación, pero si es posible me siento bien lejos de, no me cae muy bien aquel hermanito o aquella hermanita. O tuve un problema, una discusión, algo pasó y algo se fracturó allí. La naturaleza de la carne te va a llevar a sentarte lejos, a no hablarle, a no saludarle y cuidado hasta hablar mal de esa persona con otro hermano. Pero la naturaleza divina es diferente. Te va a llevar a reconciliarte, te va a llevar a pedir perdón si tienes que pedir perdón, te va a llevar a vivir en comunión. Esa es la gran diferencia. Por eso, dos naturalezas opuestas tenemos aquí. La naturaleza del pecado y la naturaleza divina. Es algo maravilloso, es algo precioso. Hay que nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Se acuerdan esa historia? San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3. Un maestro de la ley, alguien que conocía la Biblia, que conocía la palabra de Dios, llegó de noche a Jesús y le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para entrar en el cielo? ¿Qué tengo que hacer para entrar en la gloria? Pero si ese era un hombre conocedor de la palabra. Era un principal de la sinagoga. Era un hombre que conocía la palabra de Dios. Sin embargo, él entendió que algo no estaba andando bien, que algo en su vida no estaba funcionando bien. Y entonces dice: ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dijo: tenés que nacer de nuevo. Ahí se le complicó más todavía a este hombre. Con toda la sabiduría que tenía, él no pudo entender en un principio lo que el Señor le estaba diciendo. Tenés que nacer de nuevo. Y él dijo: pero ¿cómo puede un hombre viejo volver a entrar? O sea, él pensó en todo lo que es natural. Un hombre como nace, 9 meses en el vientre de su madre, y luego se da el alumbramiento y el nacimiento. Y el Señor le dijo: tenés que nacer de nuevo. Y dijo: ¿cómo hace un hombre viejo para entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? No es de eso que te estaba hablando el Señor. Tenés que nacer del agua y del Espíritu, tenés que nacer de la palabra de Dios. Es un nuevo nacimiento, y entonces vas a cambiar de naturaleza. Por eso el Señor dice en su palabra: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Estamos dispuestos a que el Espíritu de Dios renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes? ¿Puedes entender esto? Es maravilloso, porque si el Espíritu de Dios renueva nuestros pensamientos y nuestras actitudes, jamás vamos a pensar mal de un hermano, jamás vamos a pensar hacerle daño, jamás vamos a proceder de una manera como la naturaleza pecaminosa hace. Porque cuando venimos a Cristo Jesús, Él cambia nuestra naturaleza. Nacemos de nuevo. Somos hechos una nueva creación. Dios hace esas cosas. El único que puede hacer ese cambio y esa transformación es el Señor. Una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, conforme a como el Señor quiere que nosotros vivamos como hijos suyos. En el mundo hay una frase que dice: de tal palo, tal astilla. Cuando se habla de un hijo, ¿no es cierto?, que es igual que el padre. Así como es el padre, es el hijo. De tal palo, tal astilla. Una astilla que salió de ese palo tiene que ser igual. Pues bien, el Señor, cuando nos cambió la naturaleza, nos hizo conforme a la naturaleza del Padre. Somos diferentes. Ahora el Espíritu de Dios viene a habitar en nuestras vidas, y nuestras vidas no pueden ser iguales.
No pueden vivir manifestando una naturaleza pecaminosa. Somos diferentes. El Espíritu de Dios habita en nosotros. El Espíritu de Dios habita en mí. El Espíritu de Dios habita en ti, mi hermano y mi hermana. Nunca Él nos va a llevar a ofender a Dios, a maltratar a alguien, a hablar mal y pensar mal de un hermano, una hermana o un siervo de Dios. Ese no es el Espíritu Santo de Dios. Si no es el Espíritu de Dios, ¿quién es? Porque vimos también, como dice aquí, ¿no? Que hasta en el enojo, dice, porque el enojo da lugar al diablo. Por eso nuestras vidas tienen que ser transformadas y el único que puede transformar es el Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre. La naturaleza caída, heredada de Adán, es pecaminosa. Y sabe una cosa, cada cual actúa según la naturaleza que tiene. ¿Sí? ¿Cómo identifica usted a un perro? Alguien dijo, no tiene cuatro patas, ladra y bueno, tenemos cada personaje nosotros acá en Argentina, en Buenos Aires. Es un perro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene actitudes de perro. ¿Usted vio que el perro nunca se acuesta directamente? ¿Qué hace el perro? Empieza a dar vuelta. Y da vuelta, y da vuelta, y da vuelta, y da vuelta. Papá sabía preguntarme a veces cuando era niño, ¿en qué vuelta se acuesta el perro? Y uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cuántas vueltas que da? ¿En qué vuelta? Y él me decía, en la última. Pero el perro ¿pero sabe por qué da vuelta? Porque su naturaleza de sus antepasados, porque los perros no eran tan como son ahora, ¿no? Que tenemos esa afinidad con los perros, tanto cariño, ¿no? En sus antepasados vivían en lugares donde, en lugares, no en las ciudades incluso. Y entonces ellos vivían en medio de la hierba. Y para acomodarse la cama, la pisaban la hierba. Entonces daban vuelta pisando, acomodándose, como usted se acomoda las cobijas y las sábanas, hace la cama para acostarse y estar bien ahí placentero, y le dan unos golpecitos al colchón. No sé para qué golpear el colchón, pero le dan unos golpecitos, a lo mejor también viene de ese lado, ¿no? Pero los perros hacen eso para apisonar la tierra y ya les quedó en su naturaleza. Entonces usted le pone un colchón o estén en el piso y antes de echarse van a dar vuelta. Porque ellos caminando y caminando van aplastando el lugar. Ellos tienen eso, es su naturaleza. Son así. Y viene a colación aquella historia que siempre repito, pero como también digo, ¿no? La audiencia se renueva y a lo mejor alguno no la escuchó y alguno la escuchó y no se la acuerda. Aquella historia de aquel escorpión que quería cruzar un lago y entonces le pidió a la rana que lo llevara sobre sus hombros, sobre sus lomos. Y el escorpión, muy astuto, su naturaleza, le dijo, ranita, necesito cruzar del otro lado. Yo me subo arriba tuyo y entonces vos me cruzás. Y la rana dijo, no, ¿cómo voy a hacer eso? Sí, no, me vas a picar y me voy a morir. Y vos también te vas a morir. Y claro, ¿cómo te voy a picar si yo voy arriba tuyo? No, llévame. Si yo voy arriba tuyo, ¿cómo te voy a picar? Y entonces, bueno, la terminó convenciendo a la rana. El escorpión se subió sobre la rana. Y la rana comenzó a cruzar aquel charco. Y en el medio, en la parte más profunda, sintió como el escorpión le clavaba su aguijón con veneno en su cuerpo. Y la rana lo mira, ya desahuciada, y le dice, ¿por qué hiciste eso? Ahora nos vamos a morir los dos. Y la respuesta del escorpión fue, es mi naturaleza. La naturaleza era mayor que lo que él podía decirle al otro. ¿Conoce algún escorpión, alguna persona así? Yo he conocido algunas. No, pastor. No. Recuerdo ahora una persona que llegó cuando teníamos la radio, ¿no?
Yo soy de la iglesia tal, el pastor tal, conocido por mí, amigos de muchos años, jóvenes. ¿Sabe qué me pasó, pastor? Pinché una goma acá a una cuadra y no tengo efectivo justo. Y yo no era pastor todavía, estaba en la radio, pero yo era el director de la radio y conocían. Entonces yo digo, ¿será que me puede prestar dinero? Y yo después se lo traigo, pastor. El escorpión. Porque usted sabe cómo termina la historia. No apareció nunca más. Mentira. Esa es la naturaleza pecaminosa. Dice la Biblia que hasta el diablo se viste como un ángel de luz. Tenga cuidado. Por eso necesitamos al Espíritu Santo que habita en nosotros, trayéndonos discernimiento también hasta para saber con quién estamos hablando. Porque el diablo se viste como un ángel de luz muchas veces. Y si no somos llenos del Espíritu Santo, entonces podemos caer en un engaño y en una mentira del diablo. Hasta en eso tenemos que tener cuidado. Cuidado que usted no esté hablando con una persona que no ha cambiado en realidad. Aún puede asistir a la iglesia, pero todavía sigue viviendo con esa vieja naturaleza, no cambió. Es como un Nicodemo que, conociendo la palabra de Dios, sí, él iba a la sinagoga porque era un principal de la sinagoga, dice la Escritura, pero sin embargo él tuvo que recurrir al Señor para pedirle: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor Jesucristo le dijo: tenés que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Pero no te está hablando de meterte en el vientre de tu madre, te está hablando de un cambio de naturaleza. Naciste con una naturaleza pecaminosa, pero Cristo Jesús vino para cambiarnos, y en ese nuevo nacimiento que se produce, se cambia también esa naturaleza conforme a los propósitos de Dios. Y Él nos cambia. Sí. Mira a tu esposo y decirle: te puede cambiar el Señor la naturaleza. Mira a tu esposa y decirle: el Señor te puede cambiar esa naturaleza, ese carácter que siempre me maltratas. No, mírese a usted mismo. Veamos cómo es nuestra naturaleza, si en verdad Cristo lo ha cambiado. Porque es lo más maravilloso y lo más precioso y lo que solo Dios puede hacer. La naturaleza caída es heredada de Adán y es pecaminosa. La naturaleza de Dios es heredada de Cristo y está alineada con la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu naturaleza? La naturaleza pecaminosa es la que heredamos de Adán. Es esa, la vieja naturaleza, heredada de Adán y es pecaminosa. Pero la naturaleza heredada de Cristo nos lleva a vivir alineados con la voluntad del Padre. Ya somos diferentes, nacimos de nuevo. Y aunque haya una lucha, porque la carne siempre va a estar ahí queriendo hacer su obra, pero nosotros estamos firmes en Cristo Jesús. Y con nosotros está el Espíritu Santo de Dios, el poderoso de Israel. Aleluya, que nos cambió la naturaleza. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Aleluya. Y vivimos en esta naturaleza del Padre que Él nos ha cambiado y transformado. Cierre sus ojos allí donde usted se encuentra. Aleluya. ¿Con qué naturaleza estás conviviendo? Porque es un convivir. Con la naturaleza del enojo, de la mentira, del odio, de la falta de perdón, de robar. Porque no solamente los que estamos aquí escuchamos este mensaje, muchos lo escuchan luego a través de la grabación y lo ven. Y no sabemos. Dios es el que habla, Dios es el que sabe por qué estamos escuchando hoy nosotros este mensaje, porque lo necesitamos. Para quienes disfrutamos de esta nueva naturaleza, darle gracias a Dios y alabar al Señor que un día nacimos de nuevo en Cristo Jesús. Pero tal vez haya alguien que todavía está siendo cautivo de esa vieja naturaleza y tiene que ser cambiado y transformado. Y tengo buenas noticias. Jesucristo puede cambiar tu vieja naturaleza y darte esta naturaleza preciosa, alineada con la voluntad del Padre. Por eso ahora vamos a orar. Pero yo quiero hacer siempre la invitación de que si hay alguna persona que ha entendido y comprendido que sus acciones van más allá de lo que quisiera tal vez hacer,
Porque muchas personas dicen, yo no quiero mentir, pero es como algo más fuerte que yo. Yo no quiero tener vicios, pero es más fuerte que yo. Claro que sí, porque es esa naturaleza pecaminosa que te tiene atado. Entonces necesitas a alguien más fuerte que tú y alguien más fuerte que esa naturaleza pecaminosa. Y las buenas noticias son en que Jesucristo tiene todo el poder. Le ha sido dado todo el poder. Un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y Él pueda hacerte libre de la esclavitud de esa naturaleza pecaminosa. Porque la naturaleza pecaminosa te lleva a la muerte. La naturaleza pecaminosa lleva a la destrucción de tu vida, de tu familia, de tu hogar, de tu relación interpersonal, interfamiliar. Esa es la obra del diablo. La naturaleza pecaminosa te lleva a eso. Te lleva a un triste fin. Pero la naturaleza del Padre, aleluya, como hemos leído recién, la naturaleza del Padre, aleluya, hace que un día estamos garantizados de que somos salvos en el día de la redención. Podemos entrar allí en la gloria con nuestro Padre Celestial. Por eso, si estás viviendo en la naturaleza pecaminosa, tienes una oportunidad hoy. Aceptar aquel que puede hacerte libre de esa naturaleza y cambiar tu naturaleza. La vida te cambia, te lo puedo asegurar. Las cosas son diferentes. El Espíritu de Dios toma tu vida y entonces te va a ayudar para que no caigas en aquellas cosas que te perjudican y que perjudican a otros. Al contrario, para que en esa naturaleza divina, como decía, el que robaba no robe más, vaya a trabajar. Y de lo que recibe por su trabajo, ayude a otros necesitados. Esa es la naturaleza de Dios. La naturaleza pecaminosa quiere el beneficio propio, quiere todo para él, no le importa si perjudica a otro. Pero la naturaleza de Dios es amor y es compartir y es ayudarnos el uno al otro, es bendecir a nuestros hermanos. Es estar atentos, es orar juntos. Esa es la naturaleza de Dios. Vamos a estar de pie, iglesia. Y si en este momento hay alguien, si Dios te ha estado hablando y has entendido que estás viviendo en una naturaleza pecaminosa, puedes entregarle tu vida al Señor diciéndole: Señor, he entendido y sé que tú me puedes dar una vida nueva. Te entrego mi vida, Señor, te entrego mi vida. Límpiame de esta vieja naturaleza, Señor. Hazme nacer de nuevo hoy, ahora, en este momento. Y el poder de Dios va a obrar en tu vida. Es la palabra de Dios la que te ha hablado hoy, que te ha mostrado la diferencia entre estas dos naturalezas opuestas. Pero como sabemos, tenemos que tomar decisiones en esta vida. Y hoy tienes que tomar una decisión. Si estás viviendo en esa vieja naturaleza de la carne, del pecado, tienes que tomar la decisión. Si quieres cambiar, solo no vas a poder. Solo Cristo puede cambiarte y ayudarte. Entrégale tu vida a Él. Aleluya. Y si estás luchando, también hay personas que están luchando con esa vieja naturaleza. Entrégale a Cristo eso, porque somos débiles, nos cuesta. Pero Jesucristo venció y venció una vez y para siempre. Y como aquel coro tan precioso que solíamos cantar hace años: el victorioso vive en mí. Y somos vencedores en aquel que nos amó, en Cristo Jesús. La victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Proclama esa victoria en el nombre de Jesús. Proclámalo. Soy victorioso en el nombre de Jesús. Soy victorioso. Mi vida le pertenece a Cristo. Mi vida le pertenece al Señor. Soy hijo de Dios. Aleluya. Mi naturaleza ha sido cambiada y ha sido transformada por el Señor. Gloria a Dios. Padre, gracias por esta palabra que tú nos has enviado hoy. Tú conoces cada vida, Señor, de los que la hemos escuchado. Gracias, Señor, porque tú trajiste un cambio a nuestras vidas cuando te conocimos.
conocimos, tú cambiaste nuestra vieja naturaleza y nos hiciste parte de esta naturaleza divina, aleluya, en el Padre, alineados con la voluntad del Padre. Señor, si hay alguien que está pidiéndote perdón porque ha entendido que ha vivido por años y años de su vida en esta vieja naturaleza y ha comprendido que solo tú puedes hacerle libre, Señor, escucha su oración, su petición, recíbele y límpiale, Señor, cámbialo, Señor, transfórmalo, Señor, para tu gloria y para tu honra, y bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en la fe, Señor, para que todos podamos estar firmes en ti, Señor, sabiendo que nuestra naturaleza ha sido cambiada por ti, que ya no somos como éramos antes por la obra gloriosa de Cristo en nosotros. Nos encomendamos así en tus manos. Sigue hablando a través de esta palabra, Señor, en los hogares, en las casas, en lo privado. Tu Espíritu Santo siga trayendo luz, Señor, y llamando al arrepentimiento a aquellos que necesitan convertirse a ti, y fortaleciendo a tus hijos, ayudándonos a vivir conforme tú nos has enseñado, para tu gloria, para tu honra y para bendición también de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí la palabra de Dios en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.